Tiempo entre nosotros. Si ustedes nos hubieran conocido antes y pudieran habernos visitado en este punto, hubieran visto los comienzos de la cosecha de gozo que estábamos recogiendo de las elecciones duras que habíamos hecho. Hubieran dicho, así como lo hicimos nosotros, vale la pena. Escape a Dios 40. Una vida sencilla. Muchos ven la necesidad de un cambio drástico, pero cuán vetos son capaces de librarse de las circunstancias. La esposa y mi pastor nos escribió recientemente cuando los llamé, fue mayor que y 11 y C. Anteriormente había llegado a la convicción de que nece almohadilla y tal frenar la marcha, organizarme y pasar mucho más tiempo nación y en estudio de la palabra de Dios. Me di cuenta de Flue mi esposo no se me uniría en mi resolución de año nuevo, sin embargo, necesitaba consagrarme sola. Comprendí el conuplo de bueno, mejor, óptimo. Verdaderamente deseaba elegir. Óptimo, la he fracasado tan miserablemente. En este momento me siento rapada. De alguna manera me organicé como maestra y líder doctor una clase bíblica, como líder de ministerios de evangelismo y los iglesias, coordinadora de las comisiones para conseguir huidos en 2 iglesias, líder de salud y temperancia, ayudante, FJ servicios de ayuda comunitaria, líder y maestra de escuelas Relay, IS de vacaciones en 2 iglesias, y algunas veces editora de PILMs informativos o de boletines de iglesia. Añádanle a esto el trabajo normal de las iglesias y las reuniones y pastorales a las que asistía con mi esposo cada mes. También cito asistir a seminarios para líderes y alrededor de otras 6 uniones relacionadas con ministerios cada año con mi esposo, Lilin y de las reuniones de junta a las que debo asistir porque figo todos estos cargos en las respectivas iglesias. Al escribirles esto, parece una locura tener esta clase de hora fío a L, y luz de la santificación que necesita realizarse en mi propia DEA y mantenerme al día con las tareas del hogar en las cuales mi esposo no coopera sistemáticamente. También estoy a cargo finanzas en nuestro hogar y lo ayudo a él como secretaria PINI.IN veces. ¿Con qué corto? ¿Por dónde comienzo? Mi vida es carrera constante tras tareas inconclusas y gente frustrada. Wien colocó esas cargas sobre la esposa del pastor. La mente no fue Dios. Ella sola cargó con las expectativas de y el mundo. Una cristiana sabia escribió, y primer Señor nunca obliga a realizar movimientos precipitados, implicados. Muchos acumulan sobre sí cargas que el Misericord 41 Dios o Padre Celestial no colocó sobre ellos. Uno a otro se suceden precipitadamente los deberes que Dios nunca tuvo el propósito de que llevaran a cabo. Dios desea que comprendamos que no glorificamos su nombre cuando tomamos tantas cargas que nos hallamos oprimidos y por haber cansado el corazón y el cerebro, nos irritamos, nos impacientamos y regañamos. Solo hemos de llevar las responsabilidades que el Señor nos da confiando en Él y manteniendo así nuestros corazones puros, dulces y llenos de simpatía. Mensajes para los jóvenes p. 133. Hace no mucho tiempo, estaba hablando en una serie de reuniones cuando una mujer joven me alcanzó una nota tan pronto como terminé mi sermón, que decía, llame a Marie inmediatamente. Marie era una amiga cercana de nuestra familia, con la que no había hablado por años. Habíamos conversado, pero nada en serio realmente durante años. ¿Por qué me estaría buscando Marie desde otro estado con un mensaje como este? Me pregunté. En 5 minutos, me encontraba marcando su número, su esposo contestó, gracias a Dios que llamaste. Marie desea hablar contigo, yo no te lo puedo contar, Jim. Dejaré que lo haga Marie. Marie estaba llorando, Jim, estoy tan agradecida que hayas llamado. Acabo de Guard del consultorio del médico. Me dijo que hiciera mi testamento. Dice que soy un caso perdido. Puedo ir y quedarme con ustedes durante un mes. Necesito ayuda, SI con acento agudo, puedes venir, ¿estás seguro? No quieres orar antes de decidirlo. Pensé que orabas antes de decidir cualquier cosa. Marie, he estado orando por esto durante 10 años. No tengo que ponerme ya de rodillas. He observado tu vida. He visto lo que te ha causado. Esta es una respuesta a mis oraciones. Te recogeré en la estación del tren. Ven.
Cuando vino Marie, tenía úlceras sangrantes, células precancerosas y anemia, y estaba tan cercana a un quebrantamiento físico y nervioso como nunca había visto antes a nadie. Tenía 46 años, y sus manos no paraban de temblar. Sus ojos tenían esa escape a Dios 42, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5,
pequeño hogar en la montaña y la ubicamos en nuestra cabaña para visitas, o le había sucedido a mi amiga. Nos habíamos criado en y misma ciudad, en la misma calle. Se había visto atrapada, voy a decir por el sueño sino por el mito norteamericano. Y en ti iba trabajando 14 horas por día, 6 a 7 días por semana. Y me iba a encontrar la casa de sus sueños. Entonces sintió que tenía que amueblarla con muebles exquisitos. La vida comenzó a rolarla. La estaba destruyendo. Necesitó que el médico la despertara. 1.1 Sueño norteamericano moderno es un mito, pero el mito existe solamente en Estados Unidos de Norteamérica. Existe en Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, toda Europa, Japón, Brasil y por todo el mundo. La gente está atrapada en él, y está destruyendo sus vidas. Dije a Marie, no te vamos a predicar. Nosotros tenemos un estilo de vida diferente al tuyo. Puedes participar en cualquier cosa que desees, sentirte libre de rechazar cualquier cosa que desees. Loda nuestra familia comenzó a ministrarla, y llegó a formar parte de nuestra familia en nuestras rutinas diarias. Participaba lead culto con nosotros en la mañana y en la noche. Cantaba con Tumuiros. Caminaba con nosotros, comía nuestra dieta, jugaba a Luis palitos chinos y al dominó con nuestros niños en la noche y le unía a nuestra hora de lectura familiar. Mi esposa, como enfermera, la atendió en las áreas de salud, y comenzó a mejorar. Al disminuir el ritmo de vida, renació el tico por Dios en su corazón. Al fin de 30 días me dijo, ¿sabes, Jim? Puedo resumir mi estadía con tu familia en 3 palabras, menos es más. Nosotros teníamos una casa más pequeña que la suya, teníamos menos muebles, menos ropa, menos en el garage, de todo lo que el mundo ofrece, pero teníamos más de lo que el mundo nunca puede dar. Temamos amor en nuestro hogar, uníamos compañerismo. Teníamos tiempo para dedicarnos el uno al otro. Por eso es que ella dijo, menos es más. Como 43 desearía que ese comentario se pudiera hacer de cada hogar cristiano. Casi puedo escuchar a alguno diciendo, la vida simple es dura y aburrida, Jim. Dura quizás, pero aburrida. Justo en el patio de atrás de nuestra casa podemos ver alces y ciervos. Los gatos monteses y glotones de América todavía vagan libres. El oso pardo viaja sin estorbos por estos últimos bosques primitivos. Un día, mientras colgaba la ropa en el tendedero, sentí un fuerte codazo desde atrás mientras un tremendo macho metía su nariz en mi bolsillo trasero buscando las pequeñas galletas con las que algunas veces los alimentábamos. Tuvimos la bendecida oportunidad de amansar a una osa salvaje. Ella nos permitió que la acariciáramos y hasta se subía al juego de hamacas con mis muchachos. Ganar la amistad de criaturas salvajes significa tener un poquito del cielo. ¿No es mejor esto que Disneylandia? Y cuando uno se acerca a la naturaleza, se acerca a la naturaleza de Dios. Mis muchachos nunca se aburren. Todo lo que tenemos que decir es sí. Si puedes ir de excursión con mochilas, a navegar en canoa, y a esquiar a través de los bosques. Si puedes escalar montañas, hacer rappel y a seguir el rastro de ese anta. Sí. Y sí, nosotros iremos contigo. A los niños en otros ambientes se les dice no. Entonces se asienta la rebelión. Es tanto mejor vivir donde las elecciones de nuestros niños se encuentran limitadas a opciones aceptables. De paso, la sencillez es una disciplina severa, pero no es una nueva clase de legalismo. Hacemos esto con Cristo de modo que podamos traerlo a nuestro matrimonio y a nuestras familias.
No es tan solo una nueva clase de reforma que seguimos todos nosotros pensando que somos salvos porque vivimos la vida más sencilla en el mundo. Cristo vivió una vida simple y Él es nuestro ejemplo. La tranquila sencillez de los primeros 30 años de la vida de Cristo lo prepararon para los 3 años y medio de ocupados años de ministerio activo. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo? Le está diciendo, bájese del tren. Dios promete, y mi pueblo habitará en morada escape a Dios 44 una vida sencilla de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo, Isaías 32 en 18. Necesitamos regresar y encontrar nuestro descanso, encontrar esa conexión con Dios. Cuando experimentemos esa tranquilidad y confianza, sabremos que Dios está con nosotros en cada momento y segundo del día. Si queremos encontrar esa conexión viviente, vital con Jesucristo, debemos aquietar nuestras vidas. Debemos simplificar, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, Isaías 30 en 15. No todos son llamados a reubicarse en parajes solitarios, pero cada uno es llamado a tener una experiencia de soledad con Dios. Puede comenzar allí donde se encuentra, simplificando su vida y haciendo tiempo para Dios y la familia. No se necesitan habilidades especiales o sumas significativas de dinero para lograr esto, solamente la determinación de poseer esta experiencia. El texto de Isaías termina con el triste comentario, y no quisisteis. Amigos, no se necesita que esto se diga de ustedes. Por favor, no permita que se diga eso de usted. Hoy es el día, ahora es el momento. Usted puede escoger escapar a Dios y encontrar descanso. 45 Capi con acento agudo Tulo 3 un montón de doculones, escogeos hoy a quien sirváis, Josué 2:4-1-5, vuestros esfuerzos por simplificar han rendido resultados maravillosos. Erradicamos las ocupaciones y distracciones de la vida. Pero esto solo no era suficiente para traerme alguna felicidad o paz duraderas. Sabía que el Señor nos había guiado a salir a este paraje solitario con el propósito primario de desarrollarnos espiritualmente. Mientras que había estado estudiando conceptos teológicos complejos durante años, mis estudios nunca habían producido ningún tipo de cambios de carácter que deseaba que se produjeran en mi vida. Todavía estaba luchando bajo la concepción equivocada de que mayor conocimiento, una comprensión más completa y una teología más perfectamente entendida era todo lo que necesitaba para producir una transformación en mi vida. Con esto en mente compré 5 libros de 5 teólogos respetados y reconocidos. Aquí en este lugar remoto, finalmente tenía tanto el tiempo como la inclinación a obtener el conocimiento obrador de salvación. Ansiosamente comencé a leer. Para cuando terminé el último libro, se apoderó de mí una confusión como nunca antes había sentido. Era claro que ninguno de los erudí 46 los más sobresalientes concordaba con el otro. Si ellos no podían comprender o ponerse de acuerdo sobre el Evangelio, ¿qué esperanza quedaba para mí? Sabía en mí fuero más íntimo que el Evangelio no podía ser tan complicado como lo había hecho el hombre. El sentido común me dijo que el verdadero evangelio me salvaría de aquellas áreas de mi vida en las cuales mi fuerza de voluntad había sido inútil. Ese evangelio me proveería con un poder con el cual podría controlar mis sentimientos, pensamientos y mis pasiones. Mediante la guía del Señor había hecho muchos cambios en mi vida, y sin embargo todavía anhelaba paz con Dios. Todavía esperaba una completa seguridad de salvación. Como lo compartí anteriormente, nos habíamos dado cuenta uno y hacía mucho, que las vidas urbanas eran demasiado complicadas, demasiado ocupadas. Solamente después de que nos encontramos en este paraje solitario comencé a darme cuenta de menor que, mi teología estaba sufriendo de los mismos problemas que él habían arruinado nuestra vida en la civilización. Era tiempo, una vez más, de simplificar. Regresé a la Biblia para estudiarla con oración. Esta vez no fui para comprobar alguna posición teológica o para obtener alguna comprensión doctrinal. Fui a la palabra de Dios como pecador en necesidad de salvación. Sabía que a menos que encontrara una experiencia viviente mejor y más profunda, capaz de salvar a Jim I. Lomberger de sí mismo, estaba perdido.
Cuando me aproximé y la Biblia con ese espíritu humilde y maleable, se transformó en una fuente viviente. De sus páginas fluyó el mensaje del Evangelio que era tan simple y poseía tan prácticas aplicaciones a mi vida como las poseía el estilo de vida que Dios nos había llamado a vivir en ese lugar remoto. La Biblia me enseñó el mensaje del Evangelio, que en su forma más simple se trata de hacer elecciones diarias simple y directamente. Todas estas elecciones combinadas, varían y entrecruzan toda la experiencia cristiana. Es mi privilegio en este capítulo compartir con ustedes estas elecciones, que han formado mi vida de esa manera. Un montón de decisiones 47. Algunos podrían objetar que estoy simplificando demasiado el Evangelio. Realmente no creo que esto sea posible. El Evangelio debiera presentarse tan simple que el niño más pequeño pueda entenderlo. Otros pueden acusarme de enseñar salvación por las obras. Nada podría alejarse más de la verdad. Antes de descubrir el verdadero Evangelio, pasé toda mi vida cristiana, intentando ser bueno, tratando de cambiar por mí mismo, con mi propia fuerza humana. Seguramente comprendo la futilidad de una experiencia tal. Sin embargo, no tengo vergüenza del Evangelio de Cristo, que no solamente puede, sino que producirá cambios en la vida de cualquier hombre, mujer o niño que lo acepta. Estos cambios son el fruto inevitable del Evangelio. Aquellos que objetan el hecho de que el cristiano puede realmente obedecer y hacer buenas obras, nunca han probado la gracia y experimentado un poder fuera de sí mismos. Este poder, que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, Judas 24. Así que si usted tiene la inclinación a ser un crítico, no le resultarán agradables las siguientes páginas. Pero si usted, así como yo, anhela algo mejor que aquello que haya experimentado, si realmente desea completa seguridad de salvación, no tan solo charlatanería teológica, si usted desea paz con Dios y la paz resultante en el interior, entonces de vuelta a estas páginas y explore conmigo este conjunto de elecciones. Una pareja recién casada lo comenzó todo. Mientras estaban sentados en la sala de espera del Salt Lake City Airport esperando su vuelo, conversaban tranquilamente con la Biblia abierta sobre su falda. El hombre era un ministro evangélico recién ordenado, y su celo y fervor eran inconfundibles. Constituían una pareja difícil de pasar por alto, tan obviamente enamorados, y sin embargo era esa Biblia abierta lo que los distinguía del viajero común. Alfredo, un devoto hombre de negocios mormón, lo observaba todo. Se encontraba sentado casi enfrente de ellos mientras esperaba el mismo vuelo. Observó la pareja tan discretamente como le era posible, desviando sus ojos y ellos echaban una Mi-48 escape a Dios 022235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  y en su dirección. Alfredo era muy caballero y no quería que consideraran como mal educado al mirar tan directamente a alguien. Se dio cuenta demasiado tarde que la joven pareja había con acento agudo, y sido consciente de sus miradas. Repentinamente se cerró la Biblia y el joven se paró y se dirigió directamente hacia este ex oncearto cuya atención habían cautivado tan claramente. Alfredo había visitado a mi familia unos pocos meses antes. Hombre de negocios exitoso en la zona oeste de Montana, demasiado lejos de donde vivíamos nosotros. Vino a nuestro hogar con dos jóvenes misioneros mormones. Creo que el propósito de su visita era iluminarme acerca del mormonismo, pero nos pareció tener otros planes. Alfredo se entusiasmó tanto al enterarse de nuestro estilo de vida, las metas que nos habían llevado a vivir en el campo, y nuestra comprensión del Evangelio que nos fuimos atrayendo el uno al otro mientras conversábamos, formando el comienzo de una amistad duradera. Mientras tanto los dos misioneros estaban callados y se los veía incómodos, rara vez pronunciaban palabra en tanto que Alfredo socavó la misma razón de su visita, su interés en nuestra religión. Alfredo me resultó un hombre fascinante, un pensador independiente que no tenía temor de examinar sus propias creencias y valores.
Este rasgo especial me ganó la simpatía y estaba decidido a mantenerme en contacto y él siempre que fuera posible. Como iba a pasar cerca de la oficina de Alfredo en uno de mis viajes, decidí visitarlo. Estaba genuinamente contento de verme y después de saludarnos, comenzó a contarme su experiencia en el aeropuerto. Discúlpeme señor dijo el joven pastor al aproximarse. No me de evitar notar que observaba en nuestra dirección. ¿Le puedo hacer una pregunta? Como no respondió Alfredo, mientras se reconvenía interiormente por perturbar a la tranquila joven pareja. Señor, si en nuestro vuelo tuviéramos un accidente antes de llegar a nuestro destino y todos nosotros perdiéramos la vida, ¿estaría seguro de su salvación eterna? Pienso que sí, replicó mi amigo. Un montón de decisiones. 49 con eso no alcanza, dijo el ferviente joven, debiera estar seguro. Ahora permítame hacer otra pregunta. Si usted muriera hoy, ¿sería salvo? ¿O lo se fue la honesta respuesta de Alfredo? Escuche, dijo el pastor, mientras hojeaba las páginas de su Biblia. Entonces leyó Juan 3:15 de la mañana y 16, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:47 de la mañana, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, y finalmente Juan 11:25 de la mañana, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está, dicho triunfalmente. Ahora, si tuviera que morir hoy, ¿sería salvo usted? Sí, creo que sí, dijo al entonces dicho el joven ministro reanimándose, usted es un cristiano y tiene vida eterna, ¿sabes? Le dijo Alfredo al joven. Realmente admiro tu entusiasmo. Yo tuve esa clase de celo cuando salí a las misiones, chilló el joven. Solía salir en misiones. ¿Acaso es usted un mormón? Preguntó con desdén, y con acento agudo dijo Alfredo, desconcertado frente al cambio repentino. ¿Por qué no me dijo que era un mormón? ¿Por qué no me lo preguntaste? Bueno, lo lamento dijo el ministro, pero los mormones no estarán en el cielo. Con esas palabras de despedida se dio media vuelta y se alejó. Al terminar su historia, Alfredo lentamente se volvió hacia mí y dijo, Jim, estoy confundido. ¿Puedes aclararme este asunto? Lo intentaré, le respondí. Era claro que Alfredo no estaba preocupado por el tratamiento injusto y prejuiciado que había recibido. Era suficientemente inteligente como para ignorar la irrelevancia del prejuicio de este joven. Alfredo estaba luchando con el tema más profundo de cómo saber, realmente saber, si él estaba salvo o perdido. Escape a Dios 50, otarore en mis pensamientos, dame la sabiduría y la espala y con acento agudo mayor que pura satisfacer a este hombre. Ayúdame a poder atravesar las barreras y pic colocamos entre nosotros y otras personas por los prejuicios de FLLLTU religiosa y doctrinas. Al volverme para darle a Alfredo mi completa atención le dije, ¿me podrías dar una hoja de papel así te lo puedo ilustrar? Alfredo me alcanzó un papel borrador. Yo busqué mi lapicera y comencé. Alfredo, la vida cristiana no se compone de doctrinas, reformas o membresía de iglesia. Ni siquiera está formada por las creencias, sino más bien por un conjunto de elecciones, cuando Dios trae una verdad o nueva luz a nuestro entendimiento y se previene acompañado de una decisión. Nosotros debemos elegir someternos o rehusar la voluntad de Dios. Cuando Petos le ha conseguido todas mis elecciones conscientes, entonces me le llene a mí. Y mayor que digamos, con el propósito de ilustrar, que la vida cristiana en totalidad está formada por 100 elecciones, le dije colocando mi mero sobre el papel. ¿Recuerdas el ladrón en la cruz? Le pregunté, mirando a Alfredo. Él asintió, así que continué. Bueno, ese ladrón no conocía mucho acerca de la vida Cristo con diéresis FTNA. Su mente puede haber estado alerta de tan solo un puñado de las elecciones que componen la vida cristiana, digamos al vez eran 10. Pero de aquellas 10 elecciones de las que FN consciente, estaba completamente sometido a Dios.
Cristo podía ofrecerle completa seguridad de la salvación no a causa de su gran conocimiento, sino porque él eligió rendirse a Dios en todas sus elecciones conscientes. Si hubiera vivido por más I01 UPO, él podría haber tenido la oportunidad de avanzar en su experiencia cristiana, y sus elecciones se hubieran profundizado ampliado para abarcar toda la gama de la vida cristiana. Entonces, allí estaba Caifás, el sumo sacerdote judío que deseaba matar a Jesús. Él era consciente de muchas verdades de él, y labra de Dios. Poseía mucha luz, y esto le proveía tal vez fu elecciones, le dije mientras escribía números en el papel. Sin embargo, digamos que él hizo una libre decisión de someterse a Dios solamente en 50 de esas 70 elecciones. Él tenía más un montón de elecciones, estaba rendido en más elecciones que el ladrón. Sin embargo, a pesar de su mayor conocimiento y del mayor número de elecciones, estaba en rebelión contra Dios. Si hubiera estado en la cruz en lugar del ladrón, Jesús no podría haberle dado completa seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque no había sometido todas sus elecciones conscientes y rendido su voluntad completamente a Dios, mientras que el ladrón lo había hecho. Alfredo, le dije, ¿crees que Jesús vino a la tierra como tu sustituto y pagó el precio por tus pecados? Sí, lo creo. Entonces le dije, ¿has aceptado a Jesús como tu sustituto? Eso es bueno, pero no es en sí mismo completo. Debes tener a Jesús como Señor en tu vida. Te encuentras, en este momento, en completa sumisión a todas tus elecciones conscientes. ¿Te encuentras en paz con Dios? No, no estoy, contestó Alfredo sosegadamente. Entonces no has aceptado a Cristo como tu Señor, y sin esto, tu deseo de tenerlo a Él como tu Salvador no es suficiente para traerte paz con Dios en esta vida, o salvación en la vida futura. Porque ambas son inseparables, ¿te das cuenta, Alfredo? La vida cristiana no es tanto un asunto de cuánto conoces o cuán activo eres, sino si todas tus elecciones conscientes están rendidas en el presente a la voluntad de Dios. Todas las elecciones conocidas del ladrón en la cruz estaban rendidas. Por lo tanto, le pertenecía un 100% a Dios, aunque hubieran podido haber áreas en su vida que necesitaban corrección de las cuales él no era consciente. Pero Alfredo, digamos que un hombre, cualquier hombre, se resiste obstinada y persistentemente en tan solo un área, y su resistencia eventualmente lo guiará a unirse en la gran rebelión contra Dios comenzada por Satanás mismo. No importa cuánto sean atraídos nuestros corazones por su amor, una resistencia decidida a su liderazgo finalmente nos terminará destruyendo, así como lo hizo con Lucifer. Comprendo, Jim. Nunca antes había comprendido esto, dijo Alfredo, luchando obviamente para terminar de entender esta nueva interpretación. Gracias. Escape a Dios 52. Un montón de decisiones. N11. Conversación con Alfredo terminó allí, pero hay más en historia bíblica que podríamos comprender. Otros dos Homai hicieron elecciones de las cuales podemos aprender durante el mismo día. El primero fue Pedro. Él había seguido a Jesús a mayor parte de su ministerio activo. Tuvo mucha oportunidad y había estado expuesto a gran luz. Aunque era tan solo un iestador, su exposición a Jesús le puede haber dado tantas elecciones conocidas como las que tenía el sumo sacerdote. Y Pedro es el mayor que ha en su misión en la mayoría de ellas. Sin embargo, en unas áreas pequeñas, no quería someterse. Su deseo de exaltación propia, su orgullo nacional cultivado, y su obstinada seguridad propia no estaban rendidas a Dios. De aquí que pronto se inmitró negando hasta que conocía a Jesús. Era un discípulo de uno y había fallado porque no había sometido todas sus elecciones conocidas. Jesús es el otro hombre que se enfrentó con elecciones aquel día. Jesús demostró tan solo sumisión y rendición a la voluntad de y Padre en sus elecciones, pero la lucha es evidente en sus a su Padre en Getsemán. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y de re mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ve y hágase tu voluntad. Mateo 26 en 39-42. Él debía elegir, así como lo hacemos nosotros.
Si queremos de mayor que dar la actitud de Jesús de, no sea como yo quiero, sino como esto nos llevará a escoger correctamente aun cuando no nos unte, y es en este punto que muchos están confundidos y les resulta difícil vivir la vida cristiana, porque transformarse en cristiano es una decisión de una vez sino más bien las que se hacen minuto a minuto en forma continua, permitiendo que Dios me poea totalmente. Y, día a día salgo para vivir por Jesús. Mi centro es estar en su voluntad, su camino. Muchos intentan lograr esto mediante su finpi y humanidad. Se lanzan con su poderosa fuerza de voluntad y sus dientes apretados decididamente a vivir la vida cristiana. Esto siempre termina en derrota. 53. ¿Cómo, entonces, es posible vivir cada día, cada hora, cada momento para la gloria de Dios? Es muy sencillo. Debemos vivir como lo hizo Jesús. Cada mañana Jesús dedicaba tiempo a estar con Dios. Nosotros también, debemos dedicar tiempo, dedicarnos a nosotros mismos a Dios cada mañana, para rendirnos al mismo comienzo de cada día. No puede ser una eos apurada sino que debe permitirnos el tiempo necesario para estar en comunión con Dios y para escuchar realmente lo que Él nos está diciendo individualmente. Dios nos habla a través de la Biblia. La naturaleza, su providencia y las impresiones en la mente. Entonces, después de estar en comunión con nuestro Padre y asegurarnos de que nada nos impida escuchar su voz, podemos descansar seguros de que Él nos va a guiar. Cuando dejamos nuestro lugar de tranquila devoción, es esencial que llevemos a Dios con nosotros de modo que podamos estar en comunión con Él a través del día. Necesitamos aprender a preguntar, ¿qué quieres que haga? Hechos 9:6. Dios desea que sepamos que no estamos solos en esto. Necesitamos ayuda de una fuente exterior a nosotros mismos al comienzo de cada día y luego durante todo el día. Al ir aprendiendo a ser sensibles a las impresiones del Espíritu Santo sobre nuestros corazones, y al aprender a someter nuestras voluntades a hacer siempre su voluntad, así es como vive Cristo en mí con acento agudo. Gálatas 2:20 de la mañana. Pero entonces viene la tentación, quizá la misma tentación a la que tantas veces nos hemos rendido antes. En el pasado, hemos apretado nuestros dientes y tratado de resistir la tentación hasta que sucedían una de dos cosas, o caíamos o nos obligábamos a nosotros mismos a obedecer. No se encuentra paz y gozo en semejante experiencia. Amigos, el verdadero conflicto de la tentación ocurre en el corazón. Primero debo decidir si deseo permanecer rendido a Dios. Cuando la rendición es mi decisión, entonces el yo muere, se gana la victoria, y Dios suple todo el poder para enfrentar la tentación. Esta experiencia es difícil porque el yo debe morir, pero es el único sendero para encontrar la paz y el gozo como cristianos. Ahora, tomar una decisión no me da ningún mérito para con Dios. No soy salvo por mis elecciones. El mismo deseo de tomar escape a Dios 5:4, 4:8, 5:3, 4:8, 5:3, 4:8, 2:3, 2:3, 2:3, 5:3, 4:8, 4:8, 4:8 división de su misión a Dios es un don de su gracia. La salvación es totalmente un regalo de Dios, sin embargo es esa decisión metimiento la que le permite a Dios la libertad de transformar nuestras vidas mediante el ministerio de su gracia sobre el humano. Y vitalmente importante que veamos esto, porque la mayoría de los que han tomado el nombre de Cristo viven una extraña ilgama entre Cristo y el yo contendiendo por el liderazgo de ella vida. Este tipo de vida cristiana es como un yo-yo continua en ir arriba y abajo. Ser nacidos del Espíritu es ir de esta a permitir que Cristo sea el único gobernante de nuestra vida. Cuando termina esta amalgama, hay descanso para el pina. Entonces aprendemos la verdadera ciencia de la salvación lenguaje del cielo, que es tan simple como permitir a Cristo el leto acceso a todas mis decisiones y entonces, por su gracia, lidia ante una fe viviente, decir sí a Dios y no al yo, menor que NDA decisión con la cual nos enfrentamos nos ofrece una BTIRT unidad para que escojamos rendir nuestra voluntad y KN y no ese a Dios.
La Biblia habla de esto como una muerte al yo, y ello lo ilustra de la siguiente manera: si el grano de trigo no eiteu la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho. Bulo Juan 12:24 del día. ¿Cómo crece el trigo? Debe ser enterrado en la tumba, por así Dr. Irlo, y por el resto de la vida de la planta saca fuerzas de su HNNLM. Los cristianos deben vivir de la misma manera, arraiga FLTNQ el Calvario, no meramente un asentimiento al Calvario, o entrar a una verdadera experiencia de Calvario. No podemos morir por los pecados como lo hizo Cristo, feriu podemos morir al pecado. Pablo escribió acerca de esto en Mi, ILNs 2:20 de la mañana: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo también dijo: cada día muero, 1 Corintios 3:31 de la tarde. Y mente, Pablo no moría literalmente. Se refería a la verdadera experiencia cristiana, donde nosotros debemos morir al yo diariamente. Somos animados a seguir el consejo: consideraos un montón de decisiones 55 muertos al pecado, y al yo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:11 de la mañana. La decisión de morir al yo y de someternos a la voluntad de Dios está bien ilustrada en la Escritura. Quizá 2 Corintios 4:11 de la mañana lo explica mejor: porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esto es el verdadero cristianismo. Permítanme ilustrarlo. Una fría mañana de invierno no hace mucho tiempo, me desperté a la hora normal y pasé más de 2 horas en el estudio de la Biblia y en oración. Busco a Dios de mañana, conociendo mis propias debilidades y dándome cuenta que la experiencia de ayer no me salvará de las pruebas de hoy. Cada mañana justo antes del desayuno, nos reunimos juntos para adorar a Dios como familia y para pedir su guía y protección durante el día. Es una hora especial para nuestra familia y nos acerca entre nosotros con fuertes lazos de amor, que perduran durante el día. Luego de nuestra hora de culto familiar, miré hacia afuera por la ventana a la hermosa vista de otros 40 centímetros de nieve esponjosa. Mi esposa estaba haciendo waffles, y podía ver la salsa de arándanos hirviendo sobre la cocina para acompañarlos. A mí me encantan los waffles, y añadirle la salsa de arándanos es así como la cobertura de una torta. Con uno de mis desayunos favoritos en camino, decidí tomar unos pocos minutos mientras se cocinaban los waffles para limpiar de nieve la entrada de autos. Cae mucha nieve en este valle montañoso donde vivimos, muchos metros cada invierno, y existen varias formas en que podemos sacar la nieve. Puedo usar una pala de nieve, la forma más difícil, o puedo usar nuestra máquina quita nieve, que resulta mejor, pero poco después de mudarnos a este paraje solitario, decidí que necesitaba una pala que encajara en mi Toyota Land Cruiser. Recordarán que estábamos viviendo con un presupuesto reducido y una pala de $3,000 con un sistema hidráulico para elevarla se encontraba totalmente fuera de nuestro alcance. Sin embargo, usando un poquito de ingenio e invirtiendo alrededor de $60 en algo de madera, construí una pala en forma escape a Dios 56 IV con tablas de madera y las cubrí con lata. Enganché esto en la parte del frente de mi paragolpes, de manera que flotaría libremente sobre el camino, limpiándolo así de la nieve y aonceándome una gran cantidad de tiempo. Me sentía muy complacido con mi pala casera, y aunque no es uno necesariamente hermosa, sí lo era el esfuerzo que me ahorraba. Recorriendo la entrada a mi casa con la nieve fluyendo desde la pala a cada lado, estaba disfrutando el escenario de una tarjeta SIS Navidad y pasando un día fantástico con el Señor. Mi entrada de un medio kilómetro de extensión, y hacia el final podía ver un gran montículo de nieve dejado allí por la inmensa máquina, la Nieves municipal. Sentí la dulce y apacible voz de Dios que me advertía que no iría a tratar de abrirme camino a través de ese montículo, pero la descarté. Después de todo, había atravesado parvas de nieve antes. La pala pasó por encima del montículo y luego cayó y la superficie del camino. Mientras que la pala descendía, mi vehículo pasaba sobre la gran pila de nieve.
Así, cuando la parte delantera del vehículo comenzó a caer nuevamente hacia el camino, se trabó fuertemente sobre la pala quedando en el aire. Las 11 icdas delanteras quedaron inutilizadas. Mi vehículo de doble tracción quedó varado. Estaba atascado con mi camioneta bloqueando el camino, y comencé a preocuparme porque donde yo vivo hay una larga curva ciega, y cualquiera que subiera por ese lado podría chocarme fácilmente sin siquiera tener la oportunidad de parar. Justo cuando se comenzaba a levantar esta ansiedad en mi carne, el Señor llamó a mi corazón. Jim, ríndeme esto a mí, dijo esa dulce y apacible voz. Había escogido aquella mañana rendir todas mis elecciones a Él. Ahora tenía que renovar esa decisión, y aunque odiaba los inconvenientes, escogí rendir mis pensamientos y sentimientos. Entonces rápidamente añadí, Señor, estoy en una posición peligrosa aquí. Yo sé que por nuestro camino hay muy poco tránsito, pero por favor no permitas que me choquen aquí. Solo había una cosa para hacer. Tenía que meterme debajo del vehículo y levantar con el gato la parte delantera. Esto me permitió un montón de decisiones. 57 Quería desconectar la pala y sacarla del camino. Sin la molestia de la pala, podría bajar el vehículo al suelo y reinstalar la pala. Arrastrándome debajo de la parte delantera me encontré inmediatamente enfrentando una nueva frustración y con la tentación de alejarme de Jesús y dar rienda suelta a mis sentimientos. Cuando se está paleando nieve esponjosa y se arrastra debajo de un motor caliente, toda nieve que se ha acumulado en el chasis se derrite. Sentí como que estaba en una ducha. Estaba goteando sobre mi cara y cuello expuestos. Como si esto no fuera suficientemente malo, las gotas caían en mis ojos, lo que hubiera sido suficientemente irritante con nieve limpia derretida, pero lo que caía en mis ojos acarreaba toda la suciedad del chasis directamente a mis ojos. Inmediatamente, sentí el deseo de tener autocompasión. Estaba tan tentado a decir, pobre de mí, y dar rienda suelta a mis sentimientos. ¿Por qué no me los rindes?, llamó Dios en su suave voz a mis pensamientos. Pero, Señor, respondí, no me gusta esto. Jim, no es cuestión de si te gusta. Se trata de tu disposición a rendirme aún estas irritaciones. ¿Se dan cuenta? La rendición del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Todavía estaba aprendiendo esta dura lección. Está bien, Señor, te entrego estas circunstancias, respondí. Solo te ruego que no permitas que me choquen en el medio del camino. Casi instantáneamente, pude escuchar que se aproximaba otro vehículo por el camino. Oh no, pensé, y mientras me apresuraba a salir de abajo de mi camioneta, me golpeé la cabeza con el motor. Fue un lindo y duro golpe, de esos que dejan un chichón en el cráneo. Señor, dije, esto no es justo, y no me gusta. Rinde esos sentimientos a mí. No les dé lugar. Yo estoy contigo. Una vez más debía escoger, y una vez más mediante la gracia de Dios me sometí a Él y gané la victoria sobre mis pensamientos y sentimientos. La fe no es tan solo creer en Dios sino también una rendición de todas mis elecciones a Él cada día, cada hora, momento a momento. Mirando hacia el vehículo en el camino, noté que paraba, y dos hombres descendieron de él. Eran tramperos y vinieron para escape a Dios. 58 Un montón de decisiones investigar. Miraron mi pala y el lío en el que me encontraba con versión. Ni siquiera me habían saludado y se estaban burlando menor que mi pala. Tenía ganas de ponerlos en su lugar, pero el Señor me habló otra vez y me pidió que rindiera esa irritación a Él. ¿Por qué no consigues una pala de verdad?, dijo uno de los hombres. Podía sentir cómo se levantaba el enojo en mi interior. Mi carne deseaba resucitar y devolvérselas. Otra vez, Jesús me llamó a 11 en día y por su gracia mediante la fe, tomé la decisión de rendir y esos sentimientos a Él. El Evangelio es muy simple. Es tan solo una cuestión de decir sí a Dios y no al yo. Esa es la fe que obra. Miren, les dije, estoy en aprietos. Podrían enganchar una cadena a mi pala y usar su camioneta para sacarla de allí abajo. Así. Podré engancharla de nuevo en un minuto y salir del medio y camino, para que ustedes pueden continuar su viaje. Consintieron en hacer esto y en unos minutos me encontraba ahí en condiciones de seguir trabajando.
Les agradecí y siguieron su camino. Mi hijo menor, Andrew, vino por el camino desde la casa a esta altura. Para entonces, mi esposa sabía cuánto debería Bar limpiar el camino de entrada, así que se imaginó que tendría haber un problema y lo mandó a él para saber cómo estaba. Y viendo que estaba bien, me preguntó qué pasó. Es una larga historia, le contesté. Bueno, si estás bien, continuó Andrew, voy a la casa de los vecinos. Han salido y yo les prometí alimentar a Odie. Sentía que acababa de luchar en una guerra y había ganado. Eran solo las 9 de la mañana y estaba exhausto. Anteriormente cualquiera esos inconvenientes por sí solo hubiera sido suficiente para hacerme soltar de Jesús y dar lugar al yo. Tristemente podía rebordar demasiado bien, que cuando me rendía ante las frustraciones, me descargaba con mi esposa y mi familia. Me irritaba con ellos como si fuera su culpa. Eso es lo que causa el pecado en nuestras vidas. Nos hace infelices a nosotros y a todos los que nos rodean. Andrew, le dije, ¿por qué no subes a la camioneta? Te voy a llevar hasta allí. Puedes alimentar al perro mientras yo saco la 59 nieve de su entrada. De ese modo, cuando regresen a casa, estarán complacidos de no tener que hacerlo ellos. Fantástico, dijo Andrew y nos fuimos por el camino hasta la casa de los vecinos. Descendiendo por su larga entrada, ya había limpiado la mayor parte cuando me topé con 4 árboles que habían caído sobre el camino en la nieve. Estaba atascado. No podía retroceder por causa de la pala casera, y ahora no podía continuar hacia adelante. Sentí que no debería haber salido de la cama aquella mañana. Otra vez debía escoger someter mis sentimientos y pensamientos a Dios. Porque es solo por una constante renuncia al yo y una continua dependencia de Cristo que podemos vivir la vida cristiana. Andrew, dije por fin, sigue adelante y alimenta al perro. Voy a conectar la radio y pedir a mamá que me envíe a Matthew con la motosierra, así podemos sacar esos árboles y volver a casa. Así que él se fue a la casa. Sally prometió enviar a Matthew enseguida y yo salí de la camioneta para evaluar la situación, solo para caer en la cuenta de que tenía una de las cubiertas pinchadas. No, señor. Esto ya es demasiado. No quiero tener una goma pinchada, chillé. Inmediatamente escuché la burlona sugerencia de Satanás, date por vencido. No vale la pena. Entonces, con la misma rapidez, escuché la voz animadora de Dios, no necesitas darte por vencido, Jim. Puedes decidir continuar aguantando si lo deseas. Está bien, señor. Te someteré esto. Pero me estoy cansando, señor. Saqué el gato y procedí a cambiar la goma. Para entonces, Andrew había regresado. Odie no me deja entrar por la puerta, exclamó él. Quería enojarme aún con otra persona, y otra vez sentí la restricción del Señor para mantenerme tranquilo y hablar amablemente a mi hijo. Matthew tendría que haber estado aquí para entonces, pero no se encontraba a la vista. Una vez más la carne deseaba resucitar y pensar toda clase de males acerca de mi hijo porque no estaba aquí en el momento en que yo sentía que debería estar. Jim, habló la voz dulce y apacible de Dios en mi mente, ríndeme esos pensamientos. Si te has controlado hasta aquí, no te rindas ahora. No te dejaré ni te desampararé. Por favor, no me abandones, Jim. Escape a Dios 60 un montón de decisiones. Muy bien, señor. Voy a ir a buscarlo. Saliendo para ver qué había pasado con Matthew, apenas habíamos subido el camino de entrada antes de que él llegara ladeante con la motosierra. Lo que más me sorprendió fue que obviamente él había estado trabajando duro. Estaba transpirando y cubierto de aserrín y astillas de la motosierra. Papá, estuve cortando los gajos de los árboles que estaban inclinados sobre nuestra entrada y, no importa, hijo, le dije. Hablaremos sobre eso más tarde. No había forma en que pudiera confiar en mí mismo para hablar a mi hijo en ese momento. Los impulsos del Señor eran mayor que ese. Además, no importaba dónde se había roto la comunicación, la motosierra estaba allí ahora, y casi podía saborear los waffles. Matthew, le dije, sube y maneja la camioneta, yo iré por delante tuyo y voy a aserrar esos árboles para quitarlos del camino. Eso es lo que hicimos y pronto poco después habíamos sacado el último árbol. Así que les dije a los muchachos, escuchen, yo voy a limpiar el área cercana al garage.
Matthew, ve hasta la casa con tu hermano y ayúdalo a alimentar al perro. Seth, Dai te conoce muy bien. Estoy seguro que te dejará pasar. Mientras terminaba de barrer enfrente del garage, podía ver que los muchachos tenían problemas. El perro no los dejaba en ir al porche para alimentarlo. No nos deja pasar, dijo Matthew. Inmediatamente surgió la tentación en la carne de quejarme de mis muchachos y tenía deseos de decir, ustedes no pueden hacer nada solos. Gracias al Señor, Él no me había abandonado. Y estaba aún allí, rogando a mi corazón. El diablo estaba diciendo, suéltate. Date por vencido y suéltate. Dios también se encontraba allí. Me estaba susurrando, aguanta Jim. Sostente de mí. No tienes que separarte de mí con acento agudo y decir palabras de las cuales te lamentarás. Ninguno de nosotros debe soltarse. Es siempre un asunto de decisión. Escuchen, chicos, dije. Yo voy a sostener al perro, y cuando lo haga, ustedes corran y coloquen la comida y el agua en el piso 61 tan rápido como puedan. Entonces iremos a casa y desayunaremos. Estoy con hambre. Entonces me dije a mí mismo, Señor, por favor, no permitas que el perro me muerda. Eso ya sería demasiado. Odie no es un perrito de juguete. Es un perro esquimal y es tan grande y fiero como el nombre de su raza. Lo tomé y lo enganché por el cuello. Él gruñía y resoplaba luchando con todas sus fuerzas. Mis muchachos nunca se movieron tan rápido mientras alimentaban y le daban agua al perro. En muy poco tiempo habían salido de la casa. Tan pronto como lo dejé ir, el perro rió a su plato y comenzó a comer. Cerré la puerta de la cabaña y agotado subí al asiento del conductor. Vas muy bien, papá, me animaron los chicos. Nadie conoce tan bien nuestras luchas como nuestras familias. Mis hijos sabían que su padre normalmente hubiera estado realmente molesto, con solo una fracción de los problemas que había enfrentado esa mañana. Bueno, alabado sea el Señor, alcancé a decir débilmente. Pero me estoy cansando. Siento que luché solo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra de Vietnam esta mañana. Gracias a Dios ha terminado todo, dije mientras llegaba a nuestro camino de entrada. Amos 5:19 de la mañana nos cuenta de un hombre que tenía muchos problemas. Estaba huyendo de un león cuando se encontró con un oso. Escapando de ambos, finalmente entró en una casa y apoyó su mano en la pared, donde lo mordió una serpiente. Esa es la clase de mañana que estaba teniendo. Había estado escapando del león y había evadido el oso y adivinen quién me estaba esperando en casa. Están en lo correcto, la serpiente. Nunca existe un momento cuando el cristiano puede descansar y decir que terminó todo. Ese es justo el momento cuando le encanta al diablo patearnos, sabiendo que estamos cansados y comenzando a relajarnos. Las palabras gracias a Dios pasó todo, apenas habían salido de mi boca, cuando se cayó la parte de abajo de mi pala, deteniéndome casi cuando estábamos a la vista de la casa. Señor, susurré en escape a Dios 62 millas interior, esto no es justo. Estoy muy cansado. Casi puedo oler los waffles, y ahora otro problema. Tienes razón, Jim. No son justas todas las pruebas que estás teniendo esta mañana, y no fue justo que tuviera que dejar el cielo para morir por tus pecados. Jim, la justicia no tiene nada que ver con la situación. Tienes una elección. Esto puede ser injusto, pero todavía puedes rendirme esto a mí con acento agudo y ganar la victoria. Muy bien, señor, dije, te lo entrego. Fui al garage para buscar mi martillo y algunos clavos. Andrew sacó la quitanieves para limpiar el área alrededor del garage, y Matthew fue adentro para ayudar a su madre. Yo continué luchando con la pala. Había colocado un falso fondo en la pala para evitar que la nieve se acumulara adentro y la empujara con el peso hacia abajo. Ahora la clavé nuevamente en su lugar y conduje hasta la casa. Mientras me aproximaba al garage, pude ver a Andrew empujado nuestra quitanieves a la vuelta del garage. No se empuja una quitanieves. Tiene autopropulsión. Para esto solo había una explicación. Estaba rota. No podía soportar otro problema. Me sentía cansado y débil.
La glucosa en la sangre estaba baja, él estaba temblando y mientras caminaba hacia Andrew, pude escuchar a Dios llamando a mi corazón, llamándome a rendirme, en vez de eso escogí desahogarme. Cedí a la irritación. En un arrebato de ira, dejé escapar las palabras, ¿quién lo hizo? Andrew detuvo repentinamente sus pasos y no dijo nada. Matthew y Sally habían salido al porche y nos llamaron a comer, y allí estaba yo. Todos habían visto y oído lo que había sucedido. Levanté la quitanieves y caí sobre mis rodillas para descubrir el problema. Podía escuchar a Dios llamándome al corazón, regresa, Jim, arregla las cosas. Pero no estaba seguro de que deseaba hacerlo. Mirando la quitanieves pude ver que faltaba un pequeño tornillo que mantenía los engranajes en contacto con el eje de transmisión. Vivimos en un lugar remoto, y lleva 3 horas de viaje ir y volver a la ciudad para conseguir un nuevo tornillo. Cerrando mis ojos, dije, Señor, si hay alguna misericordia, por favor tenía de mí con acento agudo y perdóname. Un montón de decisiones abriendo mis ojos, vi algo por el rabillo del ojo, una pequeña mota negra. Caminando hasta donde estaba, vi que era el tornillo. El Señor me había permitido verlo a más de 3 metros de distancia en 40 centímetros de nieve fresca. ¡Qué buen Dios al que servimos! Reemplacé el tornillo y me uní a mi familia a la mesa para nuestro postergado desayuno. Tenía una sonrisa en mi rostro que iba casi de oreja a oreja. Mi familia no lo podía creer. Podía fácilmente leer sus pensamientos, ¿cómo puedes estar sonriendo? Fallaste. Todos lo vimos, miren, le dije a mi familia, sé que se están preguntando por qué estoy tan contento, pero hoy me aferré a Jesús en las circunstancias más difíciles. Hoy gané victoria sobre la irritación que nunca había ganado antes. Sí, sé que fallé allí afuera con la quitanieves, y sin embargo no esperé 1 hora o 1 día o varios días para regresar al Señor. Me arrepentí inmediatamente y pedí su perdón, y ahora pido el perdón de ustedes. Estoy emocionado, no porque fallé, sino porque puedo ver que el Señor está obrando en mi vida y sé que el que en mí ha comenzado la buena obra la terminará. Alabado sea Dios, que las cosas externas no necesitan controlarnos. Cuando aprendemos a escoger a Cristo como lo primero, lo último y lo mejor en todas las cosas continuamente, pronto nuestras decisiones se transforman en hábitos, y los hábitos forman nuestro carácter. Por ejemplo, mi familia tuvo el privilegio de pasar un mes en la isla de St. Croix. Esta isla, una exposición en Edesa, guarda varias costumbres europeas. La que más nos llamó la atención era la de manejar por la izquierda o del lado equivocado en la ruta, desde nuestro punto de vista. Después de alquilar un auto en el aeropuerto, estacioné para que subiera mi familia y les dije que me tendrían que ayudar a manejar este auto porque absolutamente todo estaba del lado equivocado. Fue la experiencia más torpe que pueda recordar. Tenía que forzarme a no volver a los viejos hábitos de conducir. Sorprendentemente, después de 30 días descubrí que podía manejar sin siquiera pensar en sobreponerme a los antiguos hábitos. Me había entrenado nuevamente, y ahora era tan fácil. Escape a Dios 64. Un montón de decisiones, ir de la nueva manera como lo había sido la antigua. En nuestro egreso a los Estados Unidos, me pregunté si podría adaptarme con tanta facilidad a la forma anterior. No hubo problemas en la 11ª sesión. Todavía podíamos manejar de la misma forma como siempre lo habíamos hecho. Aquí encontramos una lección que podríamos aplicar directamente al caminar del cristiano. Es difícil que cambiemos la manera en la cual hemos respondido siempre a Dios, y muchos que comienzan a caminar con Dios lo encuentran tan torpe y tan humillante para su yo que se sienten inclinados a abandonar. Pero, y perseveran, descubrirán que se vuelve cada vez más y más y sin la sumisión. Sin embargo, así como descubrimos que todavía podíamos manejar en los Estados Unidos, así descubrirá el cristiano que puede elegir todavía regresar a la vieja vida de pecado. El libre albedrío es precioso para Dios, y Él nunca se lo quita a ninguno de sus hijos. En vez de esto, nos ha dado un conjunto de elect mayor que Jones. Estas decisiones determinan nuestro destino eterno como también nuestra felicidad presente.
Escapar a Dios es simplemente devolverle todas nuestras elecciones continuamente hasta que el hábito se transforma en carácter y somos completamente suyos. 65 Capítulo 5 Donde te resento circunflejo, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28 en 16. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28 en 20, parece que aquí es exactamente donde terminamos Polebridge, Montana, el fin del mundo. A 80 kilómetros de distancia de la ruta pavimentada más cercana o de los servicios de electricidad. Pero a unos pocos kilómetros al norte está la frontera con Canadá. Debido a la población relativamente escasa de nuestro valle apartado, un accidente o herida puede tornarse en una situación seria, en una amenaza de vida. Puede ser que no pase nadie por allí durante mucho tiempo, quizá por horas, hasta podrían ser días. De aquí que nuestra seguridad está siempre en nuestro compañero divino. Él nunca nos deja solos. El otoño en las montañas es una estación hermosa con días frescos y colores fantásticos. Ese día particular de otoño, mi esposa estaba dándoles clases a los chicos mientras que yo me dirigía fuera a cortar algo de leña. La experiencia ha sido un buen maestro. Estaba decidido no solo a obtener suficiente leña para 66 el invierno entrante, sino a mantener mi blanco a largo plazo de contar siempre con 2 años de stock de leña por adelantado. Y deseaba estar preparado en el caso de que me encontrara herido, enfermo y no pudiera hacer labores físicas pesadas. 2 años menor que LC provisión me darían suficientes reservas para prevenir una crisis. Dirigiéndome hacia el norte del valle a Tippy Lake, salí del camino en un área donde había notado algo de leña seca anteriormente esa estación. Mientras estacionaba mi vehículo vi un pequeño barranco de no más de 10 metros de altura. Ese árbol uno le había caído y estaba descansando entre 2 otros árboles. Era de unos 45 centímetros de diámetro, gris, claramente muerto y seco, así que hice un registro mental de guardar lugar para aquel árbol y procedí a cortar los otros árboles que había venido a buscar. Trepando por el pequeño barranco, me ubiqué abajo del árbol inclinado y comencé a trabajar desde la copa del árbol hacia su base, cortando secciones de 40 centímetros del tronco para mi estufa a leña. Mientras caía cada sección del tronco al suelo, la empujaí mayor que a suavemente con mi talón hacia afuera del borde del barranco detrás de mí para que rodara por la profunda inclinación. Los roncos caían cerca de mi vehículo. Este sistema funcionaba muy bien, aunque requería que permaneciera al borde del barranco. Había suficiente lugar para realizar la operación, así que no lo pensé 2 veces. Cuando estaba llegando a la sección que estaba colgando entre los árboles y comencé a hacer el corte que liberaría el tronco, sentí la impresión en mis pensamientos de que debería moverme al otro lado del árbol. La descarté. Después de todo, mi sistema de cortar las secciones había funcionado perfectamente. Sin embargo, esa mañana le había pedido al Señor que me guiara y dirigiera. Deseaba que Él fuera mi compañero constante y le dije al Señor que cuando Él me impresionara a hacer algo, obedecería. La impresión vino otra vez y esta vez me detuve. Señor, eres tú. ¿Estás tratando de pedirme que me mueva del otro lado? Oré silenciosamente. Sí, Jim, vino la respuesta clara. Muy bien, Señor, dije cambiando mi posición al otro lado del árbol, pero esto es ridículo. Donde te encuentres, Dios está allí. 67 Para terminar el corte que había comenzado del otro lado, miré asombrado cómo cientos de kilos de tronco se quebraban para caer justo en el lugar donde me había encontrado ubicado momentos antes. No me había dado cuenta que cuando el árbol había caído, se había apoyado entre los otros árboles con tremenda tensión. En esencia había estado como sobre un resorte, esperando que lo librara con ese último corte fatal. Me sentí débil y me di cuenta de lo que hubiera significado aquel impacto si no me hubiera movido de lugar. Ese tronco hubiera transferido la energía cinética de su movimiento a un impacto aplastador sobre mis piernas al nivel de las rodillas, haciendo un efecto de catapulta tirándome sobre el borde del barranco con la motosierra todavía funcionando en mis manos para aterrizar unos 10 metros más abajo.
Probablemente me hubiera matado directamente por el impacto y la subsecuente caída con la sierra. De no ser así, había pocas probabilidades de que pudiera haber sobrevivido hasta que alguien me hubiera encontrado. Nadie sabía exactamente dónde me encontraba. Comprendí, sin lugar a dudas, que el Señor me había salvado en el último instante, de un accidente serio, o más bien de la muerte. Estaba aprendiendo que el Señor estaba allí, aún en ese valle solitario, listo para ayudarme antes de que me diera cuenta de que esa ayuda era necesaria. Efesios 2:8 lo dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es la continua presencia de Dios en mi vida. Me busca, me suplica, y me guía, tratando de salvarme de mí mismo. Si tan solo escucho, el Espíritu me guiará, me dará poder y me protegerá. Si Dios hace todo esto, entonces ¿cuál es mi arte? Debo estar dispuesto a rendirme continuamente a las impresiones del Espíritu. Eso es fe. Es la decisión consciente de cooperar con su presencia. Es lo que produce toda la diferencia entre ser lanzado por sobre el borde de un barranco pronunciado o dar un paso adelante con nuestro ayudante divino. El Glacier National Park y su área circundante es el escenario de la mayor concentración de osos pardos que se encuentra en todos los Estados Unidos, exceptuando Canadá. Cada año nos escape a Dios 68 LRAE historias de ataques de osos a personas que visitan el parque. Obviamente, los osos no leen mapas geográficos. Si lo hicieran, notarían que cruzando el río salen del Glacier National Park y entran en el servicio de guardabosques de los Estados Unidos, que limita con nuestra propiedad. Pero los límites hechos por el hombre no significan nada para estas criaturas, cuyas acciones no se pueden predecir en muchas ocasiones. Cuando nos mudamos a las montañas establecimos residencia próximos a estos animales grandiosos, teníamos amigos que nos habían sugerido seriamente que nos armáramos para defendernos de la amenaza que significaban estas criaturas salvajes. Y rechacé esta idea. No podía creer que el mismo Dios que nos había guiado hasta aquí iba a permitir que fuéramos atacados o comidos por un oso. De aquí que descansé en el conocimiento y que el Señor estaría conmigo, porque era la gracia de Dios que nos había traído a Sally y a mí a este prístino valle solitario. La adaptación de Sally a estos vecinos cubiertos de piel estaba entorpecida por sus experiencias pasadas. Cuando ella era joven, sus hermanos mayores le habían hecho el chiste de decirle que mi oso vivía debajo de su cama y que iba a saltar y agarrarla. Y hasta que fue suficientemente grande como para darse cuenta menor que la tontera de semejante concepto, vivió con temor de que esto pudiera suceder realmente. Así que mi querida esposa vino a este paraje solitario de Montana con un temor hacia los osos larga y profundamente cultivado. El problema era que los osos de Montana no eran meros objetos mayor que ese de la fantasía de la niñez, eran una escalofriante realidad para Sally. Aunque estos animales no saltarían de abajo de su cama o no había aprendido a temer mientras crecía, podían salir de los bosques sin la más mínima advertencia de su presencia. Solo aquellos que han estado en contacto con osos salvajes pueden apreciar cuán suavemente se puede mover ese gran animal atravesando los bosques. Es difícil sacarse de encima temores cultivados, y aún más difícil si aquellos temores tienen alguna base en la realidad. Eso es justamente lo que tuvo que hacer Sally y significó una lucha. Y ya había leído que, el perfecto amor echa fuera el temor, donde te encuentres, Dios está allí 69, 1 Juan 4:18 de la mañana. También había leído, yo Jehová les seré por Dios, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, Ezequiel 34:24, 25. Una y otra vez, estos viejos temores surgían tan reales como nunca y su única salida era rendirlos a Dios y confiar en su fiel compañero. Lentamente estaba aprendiendo que donde Dios está, no necesita habitar el temor. Fue una batalla continua en contra de antiguos hábitos e inclinaciones hasta el día en que se encontró con el viejo castigo cara a cara. Nuestros amigos nos habían contado de una madre osa en nuestra área que tenía 3 osesnos con ella esa primavera.
Los trillizos son un poquito menos comunes que los mellizos, así que esperábamos que pudiéramos verlos. Le presentamos nuestro deseo al Señor durante el culto de familia una mañana y oramos que el Señor abriera una oportunidad para que pudiéramos ver esta osa con sus osesnos. Por supuesto, Sally añadió, sin peligro, Señor. Después del culto notamos que había un osesno en un arbolito a unos 40 metros de nuestra ventana. Y sí, efectivamente había otros 2 osesnos en el suelo junto con la gran osa por allí cerca. Mientras observábamos por la ventana, podíamos ver la nariz de la osa moviéndose para analizar los aromas que le estaban llegando. Oh, miren, comentó Sally, les aseguro que está oliendo los waffles que se están cocinando. Y así era. Observamos con asombro cómo la osa se posaba sobre sus 4 miembros y se dirigía a Jack y a el porche. Era una mañana de primavera tibia, y lo único que impedía que la osa entrara a la casa era una delgada puerta de tejido, que podía atravesar si lo deseaba. Sally, siendo por naturaleza práctica, se movió rápidamente a la entrada, con la intención de cerrar la pesada puerta interior. Sin embargo, al llegar a la puerta la osa no estaba allí, así que Sally abrió la puerta de malla metálica y miró hacia afuera mientras la osa se subía sobre la baranda del porche y al porche. Nada impedía que la osa caminara cortésmente los escalones del porche, pero trepar sobre la baranda parecía resultarle más cómodo. Cuando se es un oso, pocas personas cuestionan sus modales. Escape a Dios 70. Sally había retrocedido permitiendo que se cerrara la puerta de tela metálica, pero nunca llegó a cerrar la puerta interior. Con mis 2 niños observamos con las bocas abiertas cuando ella se quedaba frente a la puerta mientras la osa se acercó directamente a la puerta. Sally parecía paralizada mientras la osa permanecía allí con solo una puerta de tela metálica para separarlas, evaluándose una a la otra. Entonces ella comenzó a hablar. Oh, tu piel es reluciente, eres hermosa. Mi esposa le estaba hablando dulcemente a un oso. No lo podía creer, y el oso parecía disfrutarlo. Sally siguió, admirando cada cosa desde las garras de 8 centímetros hasta los grandes dientes que ella exhibía. Entonces volviéndose hacia nosotros nos llamó, vengan acá para verla. Nosotros no estábamos tan ansiosos de venir más cerca. Después de un pequeño bocado, la osa cayó al piso y salió del porche por la baranda. Reunió a sus osesnos y se fue para hacer los negocios de osos que tuviera en la agenda aquella mañana. Repentinamente, Sally cayó en la cuenta de lo que había hecho y, volviéndose a mí, exclamó, estoy libre. Estoy libre. Y así era. Su viejo temor se había desvanecido. Cuando hablamos más tarde, le pregunté por qué había reaccionado con la osa de esa manera. Ella me dijo muy segura, ¿por qué me lo preguntas? El Señor trajo los osos. Yo sabía que no había peligro. La gracia de Dios la había librado interiormente. Ella estaba realmente libre. Su presencia continua la había sostenido durante su prueba. Los osos continuaron visitándonos ocasionalmente, proveyendo la oportunidad de desarrollar una amistad duradera con uno de sus osesnos. Pero esa es una historia de osos para un libro en el futuro. En cuanto a Sally, esta experiencia alteró para siempre su actitud en relación con los osos. Pero, permítame preguntarle, ¿se acercó Dios a nosotros aquel día y obró un milagro? ¿O Sally simplemente había llegado a ser consciente de su continua presencia con nosotros? Amigos, es nuestra conciencia de la continua presencia de Dios con nosotros la que abre las avenidas del corazón donde te encuentres. Dios está allí 71 para ver y comprender las poderosas obras de Dios en nuestro favor. La mayoría de nosotros guarda un concepto de Dios en el que está sentado en su trono en el cielo e inclina un oído hacia nosotros, alterando ocasionalmente los eventos de la vida en respuesta a nuestros pedidos. La mayoría de nosotros ve a Dios de algún modo como lejano, así como los monarcas en la tierra, que están dispuestos a venir en nuestra ayuda si los necesitamos, pero raramente se mezclan con la gente común. Visite cualquier reino que todavía sobreviva y hable con los súbditos, y descubrirán que ellos se sienten incómodos con la inmediata presencia de la familia real.
De la misma manera, si le fuera posible leer los corazones y pensamientos de sus congéneres humanos, descubriría que muchos, si no la mayoría, se sienten incómodos con la idea de un Dios omnipresente. Cuando uno capta la realidad de Dios como nuestro constante compañero, se produce un cambio correspondiente en conducta y actitud. La conducta que podría tener lugar fuera del contexto de la presencia de un rey desaparece cuando él es visible. Esto sucede después de todas las reacciones normales de una persona que ha comprendido que se encuentra en la presencia de alguien mayor que sí. Aquellos que encuentran incómodo este ambiente, que no están dispuestos a sostener un estándar más alto, se distanciarán del rey. No importa cuánto pueda desear el pecador evadir a Dios o negar su existencia, todavía sigue siendo imposible esconderse de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, en su pánico, trataron de esconderse del Creador. Sin embargo, Dios no los destruyó. Los buscó y continuó amándolos y cuidándolos. El alcohol, las drogas, la inmoralidad, el materialismo y la negación intelectual pueden embotar nuestros sentidos, pero nunca nos permitirán hacer lo imposible, escondernos de Dios. La Biblia está llena de historias de individuos que trataron de escapar de Dios, Adán y Eva, Pablo, Jonás, tan solo para nombrar unos pocos. Todos fallaron miserablemente al tratar de esconderse de Dios. Es como dice la Escritura, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. Escape a Dios 72. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Esto significa que Él no trata a algunos mejor que a otros. Dios no tiene favoritos. A menudo la gente dice cómo desearía que Dios me hablara de la forma en que lo hacía en aquellos tiempos bíblicos. Las cosas eran más fáciles entonces. No es más difícil hoy. Si Enoc, Elías y Pablo pudieron hablar con Dios, entonces nosotros también. Si Dios acompaña cada día, Jim Omberger, que es uno de los aprendices más lentos y de los hombres más obstinados en la tierra, si Dios está dispuesto a guiar y dirigir a semejante hombre como yo con mi fuerte temperamento y voluntad alemanas, entonces Dios desea ser su compañero y guía también. Si es tan fácil, entonces ¿por qué luchamos? Porque es que tan pocos encuentran alguna vez a Dios como un constante compañero. El problema que enfrentamos tiene que ver con la actitud. Nosotros los humanos estamos tan acostumbrados a manejar nuestros asuntos que nos resistimos a la guía de nuestro Padre Celestial. Necesitamos la actitud de Samuel, quien dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Esta postura implica una completa dependencia en el guía que ve y conoce lo que no podemos conocer. Es nuestra falta de disposición a escuchar la voz de Dios la que nos niega su guía. Y es nuestra falta de sumisión para obedecer su voz la que causa que la vida cristiana sea tan onerosa. Estamos tan acostumbrados a estar al control que hasta cuando intentamos ser sensibles al Espíritu de Dios, tendemos a descontar su guía. La tendencia a confiar en mi propio conocimiento por encima de las impresiones y la dirección de Dios casi me costó todo lo hermoso que podemos ver a nuestro alrededor. Viajando en Nueva Zelanda, hace algunos años, era un pasajero en el asiento del frente de una camioneta. Nueva Zelanda es un país hermoso y me encontraba disfrutando de la vista de las montañas, las granjas y ovejas. Inesperadamente, sentí la suave y queda voz de las impresiones del espíritu a cerrar mis ojos y descansar por un período breve. Eran solo las 10:30 de la mañana, e hice a un lado el pensamiento porque, como de costumbre, pensé que sabía mejor que Dios. Donde te encuentres, Dios está allí. 73 ha reaccionado de la misma manera a la dirección de Dios. Afortunadamente, Dios no me deja solo cuando lo ignoro y me vino otra vez la impresión de descansar mis ojos por un tiempo. Aunque pueda ser un aprendiz lento, finalmente capto y recuerdo experiencias pasadas como la del tronco que casi me mató, y estuve dispuesto a considerar esta segunda impresión. Cerré mis ojos y apoyé mi cabeza hacia atrás, aún dudoso de que hubiera algún propósito para esta impresión. Bang. Smash. Sentí las pequeñas partículas de lo que había sido el parabrisas hasta momentos antes, que me llovían por encima.
Una piedra había caído de una colina cercana y había golpeado la ventana directamente delante de mí. Al contrario de los parabrisas norteamericanos que no se astillan, este vidrio se quebró en pequeños fragmentos que quedaron por todo mi cabello, orejas, sobre mi remera y hasta en mis narinas. Quedé sentado temblando. Yo sabía que una vez más el Señor me había salvado de un daño serio. Había salvado mi vista. ¡Qué Dios bueno el que servimos! Temblé ante la idea que una vez más casi había ignorado su dirección. Allí, todavía con mis ojos cerrados, agradecí a Dios que lo tenía Él como un constante compañero en mi vida. Estoy muy agradecido de que Él no sea un mero espectador, sino que esté conmigo en todas mis pruebas, en todas mis actividades diarias. Jesús desea ser tu piloto y el mío a través de nuestro caminar sobre esta tierra. Podemos contar con Él porque donde nosotros estamos, está Dios. Cuando una persona se convence de que Dios está siempre presente, es entonces que Dios puede realizar grandes milagros. Así sucedió con los 3 hebreos cautivos descritos en Daniel capítulo 3. Habían sido citados para comparecer en la dedicación de la gran imagen de oro que había levantado Nabucodonosor. Se esperaba que todos se inclinaran delante de esta imagen del rey y todos lo hicieron, excepto Sadrac, Mesach y Abed-nego. El rey estaba airado ante lo que consideraba un desafío y los amenazó con una muerte infernal si ellos rehusaban obedecer. Serían atados y arrojados en un horno feroz para morir en las llamas. Escape a Dios 74 como un ejemplo para todos de lo que sucedía a aquellos que rehusaban obedecer al rey. Ellos contestaron con toda calma: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3:17 de la mañana. No hubo desánimo por la situación ante la cual se encontraban, tampoco timidez o falta de fe, tan solo una confianza total y tranquila de que Dios estaría con ellos. El rey Nabucodonosor estaba tan enojado por su respuesta que ordenó que se calentara el horno más que nunca y fueron arrojados los 3 jóvenes. Fue una acción apresurada, movida por un temperamento fuera de control, usada para salirse con la suya, y le costó al rey varios de sus soldados más fuertes, quienes murieron sofocados cuando arrojaban a los cautivos en el horno. El rey no tuvo mucho tiempo para disfrutar del triunfo sobre estos desafiantes hebreos. Dando una mirada al horno, exclamó: «He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». Daniel 3:25 de la mañana. Cuando vino la crisis, Dios estaba allí a su lado, una presencia visible para animar, guiar y proteger. Él había estado allí todo el tiempo. El cielo no está más lejos hoy que lo estaba en aquel entonces, pero Dios puede hacer poco por nosotros cuando perdemos el sentido de nuestra constante dependencia de Él. La historia de los 3 hebreos es una vivida demostración de lo que consiste la vida de fe. Ellos dependían siempre de un poder exterior a sí mismos y se rendían constantemente a la dulce y apacible voz del que caminaba con ellos. Mientras escribía este libro, experimenté el poder de un Dios omnipresente y de su mano protectora. Había sido un otoño húmedo con día tras día de copiosa lluvia. El suelo estaba saturado. Y, anoche anterior a la que teníamos que volar con Sally a Dallas, Texas para algunas reuniones, la lluvia se transformó en nieve y para la mañana temprano había unos 2 centímetros de nieve sobre el suelo. Desafortunadamente, con tanta agua sobre el camino de pedregullo, este se congeló transformándose en una masa resbalosa de hielo y piedra. Donde te encuentres, Dios está allí. 75 El vivir en este paraje apartado hace necesario que salgamos de nuestra casa en las horas tempranas de la madrugada para dar a tiempo a los vuelos que salen de mañana. Esta mañana en particular nos encontró en camino a las 4:30 de la mañana. Manejando por este camino familiar desolado que lleva hacia la civilización, llegamos a una curva pronunciada descendiente en forma de herradura y comenzamos a resbalar. Sin embargo, cuando uno comienza a resbalarse en un vehículo de tracción a 4 ruedas con frenos antibloque, uno no se resbala hacia un lado o el otro, sino más bien se resbala derecho hacia adelante sin ningún vestigio de control.
Desafortunadamente, en este punto del camino descender derecho hacia adelante significaba ir a parar directamente contra algunos árboles de hibisco grandes. Si lográbamos esquivar esos árboles, no tendríamos mejor suerte, porque la ladera en este lugar se encontraba en un ángulo tan agudo que sin duda viajaríamos una corta distancia antes de que nuestro Ford Explorer rodara 360 grados hasta el arroyo debajo. Podía figurarme en la mente el tremendo impacto con esos árboles y el instantáneo despliegue de la bolsa de aire. Entonces clamé, Señor, no. Y salimos del camino a 64 kilómetros por hora. Paramos repentinamente. La Explorer descansaba bien afuera del camino sobre una ladera empinada. Aquellos árboles de hibisco se encontraban solamente a centímetros de la puerta de Sally. Bajando cautelosamente del vehículo, tomé una linterna y examiné nuestra posición. La camioneta se encontraba en un ángulo tan agudo que una rueda se encontraba en realidad fuera del piso. Retrocediendo en el camino, examiné las huellas de las gomas y no pude explicar humanamente nuestra buena fortuna. Las huellas que habíamos dejado se dirigían directamente hacia los árboles y sin embargo algo o alguien nos había empujado a un lado en el último momento posible. No había obstáculos naturales, la pendiente nos debiera haber llevado con más fuerza hacia los árboles, pero un Dios siempre presente nos había salvado. Horas más tarde, cuando el camión de auxilio de nuestra ciudad se las arregló para rescatar nuestra camioneta izándola de escape a Dios 76 costado para alejarla de los árboles, descubrimos que ni siquiera había un rayón en el vehículo. Todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos orar y cultivar una alerta creciente, y una conciencia más perfecta de la presencia de Dios con nosotros. Entonces estaremos más dispuestos a responder a sus propuestas y dirección. Cuando estamos alertas de su presencia, nuestros corazones estarán en comunión con Él más fácilmente y aprenderán a conocerlo en un grado creciente. Nuestra cooperación se volverá más perfecta mediante la fe, el amor y la práctica. Sin embargo, se requerirá un montón de coraje para librarnos de la garra de nuestros tiempos. Uno de los términos más apreciados de Jesús en toda la Escritura es Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. Necesitamos aprender que Dios no se encuentra en un remoto lugar celestial, desde donde nos observa ocasionalmente. No. Cuando Jesús dejó la tierra prometió enviar un Consolador, el Espíritu Santo, para que pudiera estar siempre con nosotros. Esto es realmente consolador para mí. Ya no oro más a un Dios que se encuentra en un lugar distante, sino que lo reconozco como mi constante compañero. Y lo es. Donde te encuentres, Dios está allí. Capítulo 6 Viento a Inam, porque se sostuvo como viendo al invisible, Hebreos 11:27 de la mañana. Después de la batalla de Gettysburg, el